Buen día, amada familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a compartir la obra de Cristo, porque somos llamados a predicar, pero la cuestión es, ¿qué vamos a predicar? Y no vamos a predicar cualquier cosa, predicamos Cristo, predicamos lo que Él hizo en esta obra tan gloriosa en la cruz, y eso es lo que nos da descanso. El título de este mensaje lo he denominado Confianza sin reservas, confianza sin límites. Podemos confiar en el Señor sin reservas, sin límites, porque lo que Él hizo es una realidad que hoy la podemos experimentar. Así que para introducir este mensaje, vamos a poner el texto en Jeremías 13:23, donde el Señor nos va a hacer tres preguntas que son tan importantes para entender nuestra imposibilidad y para valorar y no devaluar la obra de la cruz. Porque cuando algo se menciona y se repite todo el tiempo, es como que se devalúa la palabra y ya no le tomamos atención. Pero esta palabra necesitamos recibirla como dice Santiago. Reciban con mansedumbre, con humildad la palabra de Dios. Y la palabra recibir en el griego es dokomai, que significa reciban con gozo la palabra de Dios, que salva el alma, porque nuestra alma necesita ser reconfigurada, ser salvada al orden del principio. Entonces, aquí Dios a través de Jeremías nos está haciendo tres preguntas. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Amados, podemos cambiarnos el color del pelo, pero no el color de la piel. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con genética, tiene que ver con un ADN. Los etíopes, los africanos, tienen un color oscuro de su piel. Eso viene ancestralmente, eso viene en su ADN. ¿Podrá los leopardos cambiar las manchas de su pelo, de su pelaje? No. Los leopardos van a transmitir a sus cachorros su genética, su ADN. Y estuve viendo, averiguando, hay 27 especies y unos tienen manchas, otros tienen rayas verticales, otros tienen rayas horizontales y otros son de un solo color, estos felinos. Entonces, pero cada uno de acuerdo a la genética, eso se va a producir en el color de su pelaje. Entonces, no se puede, es imposible. Es imposible que un leopardo quiera tener las rayas que tiene un tigre para parecer un tigre. No se puede. ¿Y podrá el que está habituado a hacer mal, hacer el bien? Cada persona va a responder a la naturaleza que lo gobierna. Cada persona responde a su naturaleza. Todos sabemos, y esto repetimos porque es tan importante poder entender, para poder valorar la obra de la cruz. Todos hemos nacido desconectados de Dios con una naturaleza pecaminosa, corrupta. Esa es la esencia de cada ser humano que nace en la tierra, con una naturaleza apartada de Dios, una naturaleza débil, una naturaleza de corrupción. Entonces, ¿será que puede cambiar el hombre estando habituados a hacer mal, a hacer el bien? No, no puede. Nosotros podemos encerrar a un bebé de meses, podemos encerrarlo en una habitación o en un monasterio,
darle alimento, darle ropa y que vaya creciendo privado del mundo exterior, sin internet, sin celular, sin televisión, sin otras personas que le enseñen algo. Y ese bebé, a medida que va creciendo, va a ir manifestando la naturaleza que porta. Es una naturaleza de maldad. Nosotros podemos decir, pero es un bebé. Sí, es un bebé inocente, pero porta una naturaleza de maldad. Si alguno tiene la naturaleza de Adán, se va a comportar como un hijo de Adán. Y toda la raza humana tiene la naturaleza de Adán. Por eso es que la obra de la cruz es esencial, vital y fundamental poder entenderla. ¿Por qué? Porque si no vamos a vivir en una religión tratando de mejorar la carne, que no puede mejorar, porque no puede hacer el bien. Cuando hablamos de carne, cuando hablamos de pecado, nos estamos refiriendo a la naturaleza caída, a la naturaleza débil. Entonces podemos redundar y decir y amonestar, hagan así, hagan acá, pero el resultado va a ser infructuoso. Pero cuando nos vamos a la raíz, cuando nos vamos a la realidad, a la verdad de lo que sucedió en la cruz, eso es lo que va a traer alineamiento al alma, descanso al alma. Y no vamos a estar edificando en saco roto. El apóstol Pablo, cuando ministraba a las personas de su tiempo, cuando ministraba esta palabra tan poderosa que ahora nos bendice, nos fortalece, nos alumbra, nos alinea, él ministraba entendiendo a quiénes estaba ministrando. Si los que estaba ministrando habían recibido a Cristo, él entendía que eran personas de la nueva creación, que ya no pertenecían a la antigua creación. Entonces les ministraba a su espíritu, les ministraba la realidad y la verdad de Cristo. La obra de la cruz es fundamental entenderla. Por eso es que en Romanos 8:3, la ley de Moisés no podía salvarnos. No es obra del hombre la salvación, es un regalo de Dios. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que tenemos nosotros, pecadores. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo. Mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Entonces, si comprendemos hoy esta palabra, que Cristo en la cruz ya terminó con el dominio del pecado sobre el hombre. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué sigue esta naturaleza pecaminosa todavía manifestando y mostrando su maldad, mostrando su corrupción? ¿Por qué? Entonces hay muchos factores, pero uno de los principales es la falta de renovación del entendimiento, si entendemos lo que somos. La otra es no creer y no apropiarnos. Y la otra obviamente tiene que ver con una decisión. Y la otra tiene que ver con alimentar esta nueva naturaleza, porque la otra no necesita, fluye, sale. Cuando acordamos, salió. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos la comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Necesitamos leer y conocer la palabra de Dios. Necesitamos la comunión íntima con Él, pero también necesitamos la comunión con el cuerpo, con los hermanos. Porque cuando acordamos, amados, esa vieja naturaleza comienza a operar. Y todos aquí podemos dar testimonio de esto. Por eso es tan importante entender lo que nos pasó en la cruz,
cómo fuimos renacidos de una semilla incorruptible. Cristo, el que nunca pecó, nos hizo nacer de nuevo. Y fuimos trasladados a un reino inconmovible. Entonces vamos a ver en Juan 19:30, la última palabra de Jesús, o la penúltima palabra de Jesús. Cuando dice que tomó el vinagre, Él dijo, consumado es. Pero si nosotros vemos en el Evangelio de Lucas, Jesús está dando un grito desgarrador y está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero acá hay una gran diferencia en esta palabra, porque ya no vemos la angustia desgarradora de Jesús. Él estaba gritando así, porque al convertirse en pecado por nosotros, al Dios cargar el pecado de toda la humanidad, las maldiciones de toda la humanidad, las enfermedades de toda la humanidad, Dios es santo, no puede ver el pecado. Se apartó de él. Y fue en el único momento que le dijo Dios. Pero si se dan cuenta, todo el tiempo él nombró a Dios como su Padre. En ese momento salió ese grito desgarrador de angustia. Pero acá, terminando la obra, salió de los labios de Jesús, del corazón de Jesús, un grito triunfante de victoria. Y dijo, consumado es, en el griego, telestai, acabé la obra, pagué la deuda. Cuando entendemos esto es maravilloso. Entonces, para poder comenzar este mensaje, quiero mostrar cómo el propósito eterno del Padre fue cumplido en Cristo Jesús el Señor. Cómo este propósito eterno no fue hace 2000 años. Este propósito eterno está desde el principio, antes de la fundación del mundo, porque el Señor que conoce todas las cosas ya sabía lo que iba a pasar con el hombre, con su creación, pero aún así el amor de Dios hizo que lo creara a su imagen, a su semejanza. Pero Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. Miren el amor de Dios, creó al hombre. El hombre desobedeció, pecó, fue separado de Dios y murió. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Inmediatamente buscó de nuevo al hombre. El hombre en su culpa estaba escondido, queriendo tapar su pecado en sus propias fuerzas. Y eso es lo que muchas veces la iglesia hace hoy por no entender lo que ya tiene en su espíritu. Entonces, los buscó, mató un corderito, derramó su sangre y con la piel del cordero los vistió, mostrando una obra extraordinaria, mostrando que el vestido del nuevo hombre era una nueva naturaleza, una nueva creación por el sacrificio de la sangre derramada en la cruz. Qué importante es poder entender. Entonces, Jesús no solamente cumplió la obra que su Padre le había dado, sino que tuvo un gozo extraordinario al cumplir esa obra, al poner gozo en el corazón del Padre, por lo cual exclamó con alegría, con un triunfo, con una voz triunfante, consumado es. Entonces, ¿qué fue lo que operó este consumado es? Vamos a verlo rápidamente en 5 puntos. El primero fue la reconciliación. Dice la palabra que Dios estaba en Cristo,
reconciliando al hombre con Dios, no tomándoles en cuenta sus pecados. Y nos mandó a nosotros la palabra de reconciliación. Y eso es lo que estamos haciendo hoy acá. Pero por tiempo, por factor tiempo, establecí un versículo en Hebreos 10. Cuando Jesús expiró en la cruz, ¿sabe qué pasó? El velo del templo, un velo muy grueso, se rajó, se rompió de arriba abajo, mostrando que ya teníamos acceso a la presencia de Dios, a ese lugar santo que es su presencia. Porque antes de la cruz la gente caminaba con el peso del pecado. Y tenían que, para cubrir el pecado, no limpiar, solo cubría el pecado, matar a un animalito. ¿Y sabe qué hacían? El pecador, sea el pueblo o sea el sacerdote. Estoy leyendo nuevamente la Biblia desde el comienzo, estoy en Levítico. Dice el pueblo o sea el sacerdote. Imagínense, los que ministraban también tenían esa naturaleza de pecado. Y me tocó muchísimo que dice, y cuando el sacerdote haya pecado, pondrá la mano sobre la cabeza del cordero, transfiriendo su pecado a un animalito inocente. Pero cuando eso es una figura de la cruz, pero cuando usted pasa a entender, eso fue lo que pasó. El inocente, el que nunca pecó, tomó nuestro lugar, tomó nuestro pecado y nos perdonó. Entonces, aquí la reconciliación nos volvió en amistad con Dios. Antes de Cristo estábamos enemigos de Dios en nuestra mente y en nuestras acciones. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ese velo, esa cortina tan gruesa representaba la carne nuestra, el pecado, esa naturaleza pecaminosa que impedía el acceso a Dios, al Santo. Pero Cristo se convirtió en pecado. Por eso es que dice, el velo, esto es de su carne. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, certeza, plenitud de certeza, de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Amados, qué importante es poder entender esta obra para que cuando esa otra naturaleza quiera operar en su expresión, podamos decir, alto, yo era, ahora ya no soy. Ahora soy un hijo, una hija de Dios. Entonces, nos vamos al segundo punto. El segundo punto es el nuevo nacimiento. ¿Qué fue lo que operó esta obra de la cruz? ¿Qué fue lo que operó la resurrección? ¿Cuáles son los frutos de la resurrección? Canceló la muerte. Canceló la muerte. Fue de tal manera agradable el sacrificio de Jesús que satisfizo toda la justicia que la ley demandaba. Y triunfó sobre la muerte. Pero para mí, y obviamente que todo es un orden, la gloria, la obra más gloriosa de la resurrección es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, ¿por qué? Porque
Ya no estamos en nuestros pecados, porque ya tenemos una naturaleza que puede responder a Dios en santidad, en obediencia a su voz, en obediencia al Padre. Y obviamente esto va a responder de acuerdo a la revelación que tengamos de esto. Va a responder de acuerdo a la fe, de acuerdo a la obediencia, a la fe, de acuerdo a la obediencia a lo que hemos creído. Entonces, primera de Pedro 3 dice, aquí el apóstol Pedro está tan gozoso de esta revelación y que cuando la entendemos, también no podemos quedarnos indiferentes. Nos vamos a gozar. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia. Nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué usted nació de nuevo? Mediante la resurrección. Mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Para qué? Para que tengamos una esperanza viva. Amados, ¿cuál es tu esperanza cuando has pecado, cuando has fallado? La cruz. Que tienes una nueva naturaleza y necesitamos arrepentirnos y volver a confiar en esta obra maravillosa, en esta obra tremenda. Somos hijos de Dios. Oiga, cualquiera se puede ufanar, es hijo del rey de España. Y cuando nosotros vemos la monarquía, cuando nosotros vemos el operar de los reyes humanos, nos decepcionamos. ¿Pero por qué? No juzgamos, no criticamos, ¿pero por qué? Porque son parte de una naturaleza caída. Tienen una naturaleza caída y así van a operar hasta que conozcan a Cristo, Jesús, el Señor. Por eso podemos vivir en una esperanza que no avergüenza. Esperar en Cristo no avergüenza, porque su amor ha sido derramado en nuestro corazón. Así que rápidamente nos vamos al tercer punto. ¿Qué operó esta obra de muerte, de resurrección? Gobierno. El gobierno fue restaurado, fue devuelto al hombre, a los hijos de Dios. El gobierno que Adán perdió en el huerto del Edén. ¿Cómo sabemos que lo perdió? ¿Cómo sabemos que lo traspasó? Porque en otro huerto, en el desierto, Jesús en su último día de ayuno, de 40 días de ayuno, fue tentado por el diablo. Y el diablo le dijo, si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra y la autoridad de ellos, porque a mí me han sido entregados. Entonces Jesús en la cruz venció la muerte, venció a Satanás, que ya lo vamos a ver en otro punto, y nos devolvió la autoridad, el gobierno del reino. Entonces, si vemos en Efesios 2, 6, lo que nos dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuándo usted nació de nuevo? En la resurrección de Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto nos habla de un ámbito de gobierno, porque cuando Jesús ascendió, después de resucitar, ascendió nuevamente al Padre, tomó su lugar a la diestra del trono de Dios. Pero ¿saben qué? Hay una diferencia ahora. Esta vez no tomó su lugar solo. Usted y yo tomamos ese lugar juntamente con Él. Esto es una realidad que si
que si lo entendemos, no vamos a vivir igual. Vamos a tener gobierno sobre el pecado que ya perdió su dominio en la cruz. Porque este gobierno primero tiene que ver gobernarnos a nosotros mismos. Gobernar lo que Dios nos ha entregado. Entonces, porque hubo un cambio de orden, amados, cuando Cristo vino. Hay una profecía en Isaías que dice, nación en tinieblas vio gran luz. Hablando de Zabulón y de Neftalí, dos ciudades, dos tierras. Y Jesús acá en Mateo 4, 16 al 17, dice que para que se cumpliera la profecía, Jesús vino y comenzó a hablar en esas ciudades para que se cumpliera la profecía. ¿Y saben qué fue lo que dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y dice, la nación asentada en tinieblas vio gran luz. Ese era el orden gobernante antes de Cristo. Tinieblas, las tinieblas. Pero cuando apareció Cristo, se cambió el orden, se cambió el comando, el mando de gobierno por la luz. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí nosotros podemos ver que hubo un cambio de autoridad, un cambio de gobierno. Por eso es que necesitamos arrepentirnos. Necesitamos arrepentirnos de vivir por debajo de ese nivel. Entonces nos trasladó a ese reino de autoridad. Ahí estamos. Se opera en este reino por la fe, por la gracia, por la obediencia a su voluntad, a la palabra, por apropiarnos. ¿Y saben qué? Permanecer, perseverar. Nos vamos al cuarto punto. Después que Jesús ascendió al cielo, al trono con su Padre, se cumplió una promesa tremenda que estaba desde el Antiguo Testamento. Dios prometió en Joel, y en esos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y Jesús, antes de partir, consoló a sus discípulos y les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, pero cuando yo me vaya, os lo enviaré, y Él los consolará y estará con ustedes para siempre. ¿Saben qué? El Espíritu Santo es infaltable. El Espíritu Santo no va a faltar, va a estar para siempre. Aunque a veces lo contristemos, aunque a veces lo apaguemos, pero Él está ahí. Y cuando tenemos conciencia de quién está en nosotros, va a cambiar nuestra vida. Amados, el Espíritu Santo, ¿a qué vino? No solamente vino para, como piensan los pentecostales, para hablar en lengua, para los dones del Espíritu. Lo incluye, claro, yo creo, yo hablo en el Espíritu, sí creo, pero no vino solo para eso. Vino para que caminemos en el poder de la cruz. El Espíritu Santo vino para darnos conciencia y guiarnos a toda verdad, para darnos conciencia quién vive en nosotros. ¿A quién tiene usted adentro? Eso es lo que opera el Espíritu Santo. Por eso es que la vamos a pensar dos veces cuando hayan proposiciones para el pecado. No. Si el Espíritu Santo vive en mí, ¿cómo? Hay pecados que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento por hierro. Por hierro. Amados, hay veces cuando estamos en el correr y nos enrolamos nuestras mentes en otras cosas, en otras preocupaciones. A veces salen cosas que ni las pensamos, que ni siquiera queríamos decir. Pero inmediatamente volvemos, nos arrepentimos. Entonces,
El Espíritu Santo de Dios vino para que tengamos conciencia de quién nos habita, de quién está en nosotros, a quién lastimamos cuando decidimos pecar. Que el pecado nos duela. Esto pasó con Pedro. Pedro, cuando negó a Jesús, él entendía que Jesús había sido separado de él. Imagínense, tuvo tanto temor, porque esa es la naturaleza antigua, temerosa, débil. Y lo negó porque una muchachita lo emplazó diciendo, tu hablar te delata, eres de ellos. Y lo negó, perjurando y maldiciendo 3 veces. Pero ¿qué pasó cuando fue lleno del Espíritu Santo? Delante de 3.000 personas y de los religiosos malvados y perversos, les dijo, ustedes mataron al autor de la vida. Por el anticipado consejo de Dios. O sea, ya estaba predestinado que así sea por amor a nosotros. Pero él tuvo esa conciencia y comenzó a operar en poder porque sabía quién estaba en él. Porque eso es lo que hace el Espíritu, nos muestra quién está en nosotros. Entonces, que Jesús nos va a guiar a Jesús a toda la verdad. Pero el Espíritu Santo vino para llenar a su iglesia, para llenarnos, para que seamos llenos de Él. ¿Y qué es ser lleno del Espíritu Santo? Que pueda gobernar tu mente, tu corazón, tu vocabulario, tus palabras, tus actitudes, tus acciones. Nos vamos por favor a Romanos 8. Dice, los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer sus deseos, pero los que viven en el Espíritu solo piensan en satisfacer al Espíritu. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte, pero el que deja que el Espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando aquí habla de control, está hablando de gobierno. ¿Qué es lo que te está controlando tu mente? Lo que controla tu mente también va a controlar tu lengua, tu boca, lo que hablemos, lo que digamos, nuestras acciones. Entonces, ¿sabe por qué? Porque esta vieja naturaleza opera en 3 dimensiones. La dimensión de yo creo, pero puede decir la Biblia lo que sea, pero no, yo creo esto. Pero para cada dimensión de esa vieja naturaleza hay una respuesta gloriosa en la cruz. Para el yo creo está la fe del Hijo de Dios. Yo creo, pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de ¿quién? De esa vieja naturaleza, no. Lo vivo en la fe del Hijo. Para esa dimensión del yo creo está la fe del Hijo. La otra dimensión es yo pienso. No, pero es que yo pienso que no es así. Yo pienso que es así. Para esa otra dimensión, ¿sabe qué está? La mente de Cristo. Y la palabra lo dice, pero vosotros tenéis la mente de Cristo. Y para la otra dimensión, que es yo siento. Pero es que yo siento, pero es que yo no siento de ir, pero es que yo no siento de perdonar, pero es que yo no siento de dar, pero es que yo no siento de hacer esto. Para esa dimensión del yo no siento está la nueva naturaleza. Por lo tanto, el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4, despojaos del viejo hombre y revestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Para las 3 dimensiones de la carne hay 3 dimensiones y obviamente mucho más del espíritu. Entonces, dejemos que el Espíritu controle nuestra mente, que guíe nuestra mente, que guíe nuestras acciones. El 5.º punto, la obra de la cruz, cuando Cristo dijo en su grito triunfante, consumado es, dio una sentencia eterna para Satanás, una sentencia de derrota porque lo despojó en la cruz, lo despojó, lo avergonzó, triunfando sobre él en la cruz. Y nosotros lo vemos eso en Colosenses, que dice,
Dice que fue despojado, derrotado y avergonzado, Cristo triunfando sobre él en la cruz. Pero ¿qué era lo que operaba Satanás? ¿Qué era el arma en el régimen de Satanás que ponía temor en el corazón de las personas? El arma en el régimen de Satanás para poner opresión y temor en las personas era temor a la muerte. Pero ese temor ya fue vencido, ya fue liberado en la cruz del Calvario. Entonces podemos ver en Hebreos 2, 14 al 15, lo que nos habla y lo que nos dice. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud, esclavos del temor. Si hay algo que debemos tener temor, dijo un presidente de Estados Unidos en la mayor depresión, el presidente Roosevelt, es al temor en sí mismo. Eso es lo que es dañino, el temor en sí mismo. No debemos tener temor a nada. ¿Por qué? Porque Cristo venció en la cruz, porque nos hizo más que vencedores. Entonces, Satanás nunca ha sido oponente de Dios. Nadie se puede oponer a Dios, nadie es oponente de Dios. Engañó al hombre, el hombre pecó, tuvo su lugar de operación y hasta ahora ya no tiene ese poder, pero sí tiene un poder. El poder de engañar, de seguir engañando, y lo dice Apocalipsis, de seguir engañando a las naciones, de seguir engañándolos. ¿Y cuál es lo principal con que engaña? Engaña con la religiosidad, de hacer nosotros y no apropiarnos de la obra de la cruz. Entonces, este mensaje que el título lleva confianza, esa confianza sin límite, esa confianza que se abandona en Dios, porque he entendido que el verdadero cristianismo es confiar de verdad en Dios y no en nosotros mismos. Es confiar en Dios y no en nosotros mismos. Es poner el peso de tu cuerpo en otra persona. Poner el peso de lo que está en otra persona. Y en este caso, ¿en quién? En Cristo. Y en este caso, ¿en quién? En la obra de la cruz. Es como cuando nos hemos fracturado un tobillo o una pierna. Nuestra fuerza, ¿en qué va a descansar? En las muletas. Ahí va a estar apoyada nuestra fuerza en esas muletas. Usted está sentado en una silla, todo su peso está descansando en esa silla. ¿Y por qué no vamos a descansar en esta obra de la cruz? Es gloriosa, es maravillosa. Me gustó la frase de un doctor, Elton Trueblood, que dijo, la fe no es creencia sin pruebas, es confianza sin reservas. Por eso es el título. Me gustó muchísimo. La fe no es creencia sin pruebas, amado. Hay pruebas y los vamos a pasar, pero los vamos a pasar ¿desde dónde? Pasamos las pruebas en victoria desde una perspectiva diferente. Cuando pasamos la prueba desde una posición que ya no nos pertenece, que ya no estamos ahí, vamos a salir derrotados. Pero cuando pasamos la prueba desde una perspectiva correcta, desde una visión y una posición correcta a la cual Dios nos trasladó, vamos a pasar ese tiempo sin abortar el propósito para el cual Dios permitió esa prueba. Entonces, hacemos las pruebas con fe, con esa confianza absoluta, con esa confianza que no avergüenza a los que han sido ejercitados en
en las pruebas, ejercitados en la fe. Porque ¿qué se ejercita en medio de las pruebas? El músculo de la fe, el creerle a Dios, el confiar en Él. Y para terminar, vamos a irnos a Apocalipsis para remarcar esta obra, hecho está, consumado es. Pero también para poder ver algunos aspectos de cuando no creemos, de cuando no confiamos, ¿qué es lo que sucede? Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno ¿de qué? De confianza. Esa confianza que Dios nos llama a vivirla cada día. Pero esta confianza tiene que ver, amados, con conocer a Dios. Nadie va a confiar en alguien que no conoce. Si no lo conocemos, ¿cómo vamos a confiar? Decidimos nomás confiar en nosotros mismos que nos conocemos. Y a veces confiar en otra persona que pensamos que conocemos. Pero de verdad, al final no conocemos. Y ahí vienen las decepciones. Por eso amamos a todos. Y debe haber una confianza. Pero nuestra confianza absoluta está en el Señor. Y me dijo, hecho está. Esta palabra en el griego es muy parecida a consumado es, obra terminada. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el principio de nuestras vidas y Él es el fin del dominio del pecado sobre nosotros. Debemos confiar, debemos aferrarnos a esta realidad. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amados, la fuente es Él mismo. Si tenemos sed, la revelación de Cristo va a fortalecernos, va a quitarnos la sed, va a quitar ese cansancio que tenemos, ese agotamiento del alma, ese agotamiento de la mente, por estar pensando y pensando de cómo salir de esta circunstancia y de la otra, por estar corriendo de acá para allá buscando una solución humana a lo que ya tiene una solución eterna. Puede ser que las cosas no nos salgan como queremos, pero ¿sabe qué? En el proceso somos cambiados. En el proceso de la prueba somos transformados, aunque no nos salga como queremos, porque Dios ve lo que es bueno para ti y para mí. Yo he orado, he ayunado por situaciones familiares, así clamando, pero no salió. Pero entendí que en el proceso Dios rompió esquemas, paradigmas mentales de temores, de miedos. Entonces, aunque no salga lo que queremos, aunque no se nos dé lo que queremos, en el proceso somos cambiados, en el proceso somos transformados. ¿Para qué? Para aferrarnos a Cristo, para depender de Él, para confiar en Él, para que cuando algo salga mal, cuando nos traicionen, cuando hablen mal de nosotros, cuando nos rechacen, cuando nos traten mal, podamos perdonar, podamos manifestar la vida del Hijo, la vida de Cristo. Entonces, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y Él será mi Hijo. ¿Qué vamos a vencer si dice que ya somos más que vencedores? ¿Saben qué? Necesitamos vencer cada día la perseverancia, la paciencia, en la fe, esta victoria de Cristo. Necesitamos vestirnos cada día del nuevo hombre y determinarnos, como dice Job, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Así que si estamos en paz con Dios, si estamos en amistad con Dios. Entonces, aquí esto es tremendo. Dice, pero los cobardes, fíjese, pero, hay un pero los cobardes
los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos y todos los mentirosos tendrán su destino en el lago de fuego que arde con azufre. Esta es la segunda muerte. La primera muerte es con la que todos nacemos, separados de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados. La segunda es la que nosotros decidimos, si no creemos. Porque Juan 3:18 dice, el que cree no será condenado. El que no cree ya fue condenado. ¿Sabe por qué? Porque no creyó en quien es la salvación. Es que la salvación es Cristo. No son obras, es Cristo. Las obras son un resultado de lo que ya somos en Él, en Cristo Jesús. Entonces, si usted, amado, si hacemos una encuesta a muchas personas, vamos a ver cómo muchos están en contra de la corrupción, en contra de la guerra, en contra de, bueno, del aborto o cosas así. Pero no toman en cuenta, no levantan el nivel de estas palabras que Jesús ha hablado. Porque si nos damos cuenta, ¿quiénes son los que encabezan la lista de estos pecados? Y aquí nos damos cuenta que el pecado para Dios no tiene categoría de pecados. Nos damos cuenta que Dios pesa el pecado por igual. Por eso es que muchos pueden decir en la encuesta supuesta que estamos diciendo, no, estoy contra el asesinato, contra las violaciones. Y está correcto, sí, pero ¿qué? De los cobardes, los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades. Muchas veces la gente devalúa esto, es como que se acomoda que esto es así nomás y así es normal. Fíjese, los cobardes, me llamó la atención que encabece la lista, no los asesinos, no los violadores, no los corruptos, no los idólatras, que encabece la lista los cobardes. La palabra en griego deilos significa, para cobardía significa tener miedo de enfrentar algo, ser débil. Y yo me preguntaba, ¿por qué hay gente cobarde? ¿De dónde procede la cobardía? Obviamente de la vieja naturaleza, pero si ya somos hijos de Dios, ¿sabe de dónde? De la falta de fe, de la falta de confiar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una fuerza poderosa que nos levanta, que nos fortalece. La presencia de Dios nos fortalece. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué es cobardía? ¿Saben qué? La cobardía también es pasar por alto la verdad, diluir la verdad o rechazar la verdad por congraciarse con nuestras amistades, por congraciarse con la sociedad, aceptar las cosas como buenas nomás, para no ser sacado de los grupos. Eso es ser cobarde. Cobardía para mí también es no querer sufrir por la causa de Cristo, pero no estoy hablando de sufrimiento de otro tipo. No, ¿de qué sufrimiento estoy hablando? Porque en Cristo, amados, Él es bueno. Lo tenemos todo, nos da todo. Él es fiel, esta vida es por fe, es por gracia y es bueno. Estoy hablando de ese sufrimiento. La gente no quiere sufrir el rechazo de los demás. ¿Por qué? Porque los cristianos somos verdaderos. Se tiene que notar el cambio. Vamos a ser diferentes. Y eso no nos levanta para ser orgullosos, soberbios o discriminar a la gente. No, sino más bien con mucha misericordia, con gracia y con amor, poder llevarles la verdad. Pero ¿qué pasa si por temor a que me excluyan de los grupos de mis amigas, yo no les hablo?
de Cristo, no les hablo la verdad. ¿Qué estoy haciendo? No las estoy amando. Estoy dejándolas en su triste realidad. Oiga, la realidad del mundo es triste porque no tienen esperanza, porque nos han metido el marketing del éxito y todo el mundo anda en esa carrera desenfrenada de buscar el éxito. Pero no existe el éxito. Existirá en algunos puntos económicos, pero en otros, pero hay una ley de compensación. Pero estoy muy bien económicamente, pero mi familia está destruida. La carrera del éxito. Correr, correr, correr para ganar. Pero Cristo, dice la Biblia, que ya nos hizo más que vencedores en Él. Y la Biblia cambia la palabra éxito por victoria. Nosotros tenemos la victoria de Cristo. Y con esto estoy diciendo de dejarnos, de no trabajar, de no tener aspiraciones. No, al contrario, pero en la medida correcta. No voy a dejar mi familia, el tiempo con mi familia. No voy a dejar de hacer otras cosas por estar en esta búsqueda incansable de más y de más y de más que no te da satisfacción. ¿O a quién le da satisfacción? Nos dará comodidad, pero satisfacción solo la da uno, Cristo Jesús el Señor. Entonces, Dios quiere hijos valientes, decididos. ¿Sabe por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia. Pero ¿quiénes lo arrebatan? Los valientes. El reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes, los violentos, dice, lo arrebatan. Arrebatemos este reino. Establezcamos este reino, está establecido, difundamos este reino a todas las naciones de la tierra. Entonces, los que encabezan esta lista son los cobardes e incrédulos. Estas dos palabras son amigas, van juntas. ¿Por qué son cobardes? Porque no creen, porque son incrédulos. La palabra incrédulos es apistos, que significa que no creen, pero también que les es dificultoso creer. Así que, amados, decidamos no poner categoría a los pecados. José Alfredo habló espectacularmente el anterior domingo. Y yo había hablado antes, el anterior domingo, resurrección, sobre la mentira también. Hablé y dije, una mentira piadosa. La gente, no, pero es una mentirita piadosa. No hay categorías en el pecado. Pecado es pecado. Y cuando hablamos de pecado es la vieja naturaleza. Pero cuando la naturaleza nueva gobierna, ese pecado es anulado. El dominio de ese pecado es cancelado. Así que volvámonos al Señor cada día. Porque lo que nos ha entregado es glorioso. Y Él dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra confianza? Sin límites. Una confianza que de verdad ponga una sonrisa en el corazón de Dios. ¿Sabe por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que le busca debe creer que Él existe. Todo el mundo, hasta los demonios dicen, ¿cree que existe? Sí, creemos. Pero debe creer que esta obra de la cruz es una realidad. Para no vivir ya el tiempo que queda, dice la Biblia, en nuestros pecados. Así que por favor el último versículo, que es una exhortación del autor de los Hebreos, dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo. En la Reina Valera dice un corazón malo de incredulidad. Entonces, ¿cuál es el corazón malo?
el que hace esto, lo otro. Esa es la naturaleza de pecado, claro. Pero para Dios, el no creerle, el no confiar en Él, todo es pecado. Esta incredulidad, esta cobardía está en el mismo nivel de los demás pecados. Porque cuando hablamos pecado estamos hablando de una naturaleza. Y esa naturaleza es lo peor. Es corrupta. Va a operar en maldad siempre. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. Estamos en un eterno presente. Pero ¿cuál es la operación de la iglesia? ¿Cuál es la operación de esta familia de la fe? Edificarnos, consolarnos, exhortarnos, amonestarnos cada día. No, esto no está bien. Hablarles a nuestras amistades, ¿sabes qué, amado? Con todo respeto, pero esto no está bien. Para sacarlos del engaño y del error. No mimetizarnos con ellos. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio. Y aquí el Señor me ministraba, ¿por qué muchas veces la gente como que decae? ¿Sabe por qué? La fe es muy importante. El primer amor. El primer amor es la fuerza más gloriosa, la pasión. No pierda la pasión por Cristo. No pierda la pasión por el Señor. Permanezcamos enamorados, apasionados por Él. Todo lo que le pertenece a Cristo le pertenece a usted. Otra cosa es disfrutarlo. Otra cosa es experimentarlo. Pero a eso nos lleva Dios. Por eso dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así que vamos a comprobar, vamos a permanecer, vamos a volver al primer amor, volver a las primeras obras, volver a la fe, a la confianza sin límites en esta obra maravillosa de Jesús. ¿Saben qué, amados? Hay un versículo que me gusta mucho en una versión amplificada que dice, atrévete a confiar en las promesas atrevidas de Dios, porque no lo dijo en un lugar oscuro de la tierra, no dijo a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Atrévete a confiar, atrevámonos, seamos de esos atrevidos que le creen a Dios. Vamos a orar. Si alguien está en este momento pecando deliberadamente, cada uno sabe en su corazón. Si alguien dejó de creer, si alguien dejó de permanecer en la fe, en la presencia, en la comunión con Dios, este es el momento. Volvámonos al Señor.